como vemos en el Evangelio, vemos la figura de San Juan Bautista. Él era primo de nuestro Señor Jesucristo, era hijo de Santa Isabel, que Santa Isabel era prima de Nuestra Señora de la Virgen, y él, de muy joven, se fue al desierto y vivía una vida completamente de soledad, aislada, vivía vestido con pieles y con un cinturón de cuero, comía solo saltamontes y miel silvestre. Y de pronto aparece del otro lado del Jordán, es un lugar donde los fariseos no tenían autoridad, no tenían jurisdicción, y predicando un bautismo de penitencia. Y por el hecho de San Juan Bautista ser santo, no tenía pecado original porque fue santificado en el vientre de Santa Isabel por la voz de la Virgen, tenía una unción del Espíritu Santo que atraía multitudes que se hacían bautizar por él y pedían perdón por los pecados, hacían penitencia por sus pecados. Y eso molestó a las jerarquías religiosas de Jerusalén, los fariseos, todo el Sanedrín, que ellos se habían desviado de la verdadera fe, estaban siguiendo una mala vida y por eso atraían cada vez menos al público para la religión, la verdadera religión. Entonces ellos van a preguntar a Juan a ver quién era, pensando que podría ser el Mesías. Y acá se da un diálogo en que se ven los dos tipos humanos. Por un lado, el de San Juan, santo, desprendido de sí, queriendo solo restituir la gloria a nuestro Señor Jesucristo, diciendo la verdad, humilde, no diciendo más de lo que él era. Y por otro lado, los fariseos o los levitas, los sacerdotes, que ellos estaban en una actitud tiránica, una actitud contraria, un mal espíritu contrario a la venida del Mesías y al apostolado que estaba haciendo San Juan. Y por eso es una actitud de lucha contra ese verdadero profeta que era San Juan Bautista. Y ahí te empiezan a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Es el Mesías? Bueno, si San Juan Bautista hubiese sido un farsante, pues hubiese sido un falso profeta, pues hubiera dicho, sí, yo soy el Mesías. Y con eso él seguía atrayendo esas multitudes que ya estaba atrayendo. Pero como él, realmente un hombre de fe, un hombre santo, dijo, ya de entrada le dice, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. Eres Elías, porque las profecías decían que Elías iba a venir antes del Mesías. Dice, no, eres el profeta, tampoco. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a aquellos que nos mandaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esto es lo único que San Juan dice de sí mismo. Yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. San Agustín tiene un comentario muy bonito sobre esta frase que dice, San Juan era la voz y Jesús es la palabra. La voz sin la palabra es un ruido. La palabra una palabra supone una voz. Entonces, San Juan Bautista era la voz que proclamaba
al que debía venir, que era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pide que allanen el camino del Señor. O sea, que las personas, las almas de las personas se abran hacia el Mesías y allanen los caminos. O sea, que abandonen la mala vida, abandonen los caprichos, las manías, el pecado, el egoísmo, la vanidad, todas esas cosas que impiden la entrada del Señor en el alma de cada uno. Entonces tenemos que aplanar el camino, o sea, abrirnos hacia el Mesías que estaba para llegar. Y enseguida Él restituye a Jesús toda la gloria y se pone al servicio de Jesús, diciendo: el que viene después de mí, y yo no soy digno, Él viene después de mí, o sea, el Mesías. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces vemos aquí que era una situación de crisis en que estaba la humanidad en ese tiempo, el pueblo judío sobre todo, había abandonado la verdadera fe, sobre todo por parte de la jerarquía religiosa del pueblo de Israel. Se habían quedado encantados con toda la cultura griega, que era muy inmoral, y entonces Dios manda a esos profetas para prepararle el camino al Mesías, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y quien siguiese al profeta o quien rechazase al profeta, ahí se iba a dividir el pueblo, o sea, de los que estaban preparados para recibir el Mesías y aquellos que luego serían los que perseguirían al Mesías y tratarían de condenarlo. Eso que pasó en el pueblo judío hace 2000 años, también en los grandes momentos de crisis en la historia, también Dios manda sus profetas, y que son personas que, como San Juan Bautista, anunciaban el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu que no va a morir. Así fue, por ejemplo, San Luis Grignon de Montfort, antes de que Francia naufragase en los horrores de la Revolución Francesa. En el siglo XX fue la Santísima Virgen en Fátima que anunció en 1917, al comienzo del siglo, todo lo que iba a pasar en ese siglo: la Segunda Guerra, los errores del comunismo, la inmoralidad y la impiedad que iba a entrar en el siglo XX, castigos en cuanto a naciones que serían aniquiladas. Pero al fin, ella dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, hubo profetas que siguieron y fueron mensajeros de ese mensaje. Hoy queríamos rendir homenaje al doctor Plinio Correa de Oliveira, que fue uno de esos grandes mensajeros del mensaje de Fátima, esos grandes divulgadores del mensaje de Fátima en el mundo entero. Hoy, 13 de diciembre, es un aniversario más de su nacimiento. Él nació el 13 de diciembre de 1908. Y él fue el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor John Clark Díaz, que también él sigue en esa misma línea de divulgar el mensaje de Fátima, divulgar el triunfo del Inmaculado, anunciar el triunfo del Inmaculado Corazón de María y llamar a todos a una conversión, para que también nosotros participemos de ese triunfo del Corazón de María.
Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen tener ese espíritu humilde de San Juan Bautista, tener ese espíritu lleno de admiración que tenía San Juan Bautista hacia el Mesías, para también tenerlo nosotros, para aquellos que son enviados por Dios para mostrarnos el verdadero camino de la fe y del amor a Nuestra Señora y del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ave María Purísima. Creo en